Ya a partir de este momento estamos grabando. Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de los triggers o disparadores. A diferencia de, a diferencia de los procedimientos almacenados y de las funciones que tenemos que llamarlos de manera explícita, es decir, tenemos que invocarlos para que hagan algo, ¿sí? Em, los triggers, que significa disparador o algo así, básicamente se dispara, vamos a decirlo así, se ejecuta solo cuando ocurre un evento, ¿sí? Cuando ocurre un evento, ¿sí? Entonces, nos van a servir, por ejemplo, para monitorear lo que es la base de datos y tomar una acción cuando ocurra una condición dada, ¿no? Para eso nos van a servir los triggers. Los triggers básicamente tienen esta estructura. Tienen un momento, ¿sí? Se ejecutan para una tabla específica, ya sea antes o después, before o after, ¿sí? Before o after ¿de qué? De un evento insert, un evento update o un evento delete en una tabla, ¿no? Entonces, los triggers se van a disparar ya sea antes o después de que ocurra un evento insert, un evento delete o un evento update sobre una tabla, ¿no? Y bueno, además el tipo, cuántas veces se va a ejecutar por las filas, por los registros, y tiene un cuerpo que inicia con un begin y un end, ¿ok? Son los elementos que constituyen básicamente un trigger, ¿verdad? El, la temporalidad que se va a dar en base a antes o después de esta temporalidad, ¿sí? El número de veces que se va a repetir y el cuerpo del trigger, básicamente, ¿no? Son los elementos que vamos a tener. Ahora, las características es que, bueno, los triggers nos van a permitir en un momento dado el acceso a tablas de acuerdo a los valores de los datos, rastrear valores para operaciones de datos sobre tablas, implementar complejas reglas de integridad referencial, replicación de tablas, datos derivados y eventos de conexión. Para eso nos van a servir lo que son los disparadores o triggers. Por ejemplo, aquí básicamente nosotros tenemos que, para definir el evento del trigger, tenemos que decir, por ejemplo, update of, de qué tabla, de qué columna, en qué tabla, ¿no? Delete on, tabla net, insert on, tabla net, ¿sí? Cuando vamos a afectar algún renglón, pero ahorita vamos a ver un ejemplo más concreto. La estructura de un trigger es create trigger, el nombre del trigger, después se pone before o after, dependiendo de lo que deseemos, si queremos que sea antes de que se ejecute la acción o después de que se ejecute la acción, ¿verdad? Después viene el insert, update o delete, ¿no? Para definir qué acción es la que se va a monitorear, on y el nombre de la tabla, ¿no? Y después viene for each row y viene lo que es el cuerpo del trigger, ¿verdad? Por ejemplo, abajo dice trigger, create trigger, capital B, before, o sea, antes de que insertes en la tabla capital, para cada fila, sec new population, if new population menor a 0, entonces le das el valor de 0, si no, trunca new punto population en 3, en menos 3, ¿no? Le quita 3 valores. Entonces, básicamente, si observan ahí, la definición del trigger, bueno, comienza con create trigger, seguido de
capital B, que un bajo B, que es el nombre del trigger. Después viene la temporalidad, que en este caso es before, que es antes, ¿no? Antes de que insertes, ¿en qué tabla? En la tabla capital, ¿no? Y dice para cada fila, y fíjense, ese new que aparece ahí hace referencia al valor actual que queremos insertar. A eso hace referencia, new population. Population, supongamos que population es es un campo de la tabla capital, ¿sí? Entonces, lo que dice al nuevo valor de population, el nuevo valor que estás intentando insertar, ¿sí? Hazlo igual y le va a asignar 0 o le va a asignar el truncate, dependiendo si es menor de 0, el valor de population, ¿sí? Si es menor que 0, le va a poner un 0. Si no, le va a poner lo que está del otro lado, ¿ok? Entonces, básicamente el new es para cuando están para los valores nuevos que queremos ya sea insertar o modificar, ¿no? Hay otro que es el all o LD, que es para los valores que ya estaban en la base de datos. Esta es a grandes rasgos la estructura de un trigger. No se fijen tanto en el ejemplo como en la estructura. El create trigger, el nombre del trigger, seguido del before o after, insert, update, delete, on, sobre qué tabla y después viene el for each row y de ahí viene lo que es básicamente el cuerpo del trigger, ¿sí? ¿Sí? Bueno, se les llama tablas mutantes, aquellas que están sobre insert, update y delete, y son sobre las que va en un momento dado a trabajar el, el trigger, ¿vale? Esos son los que va a trabajar el trigger solamente sobre esas operaciones, insert, delete, update. Nunca va a trabajar sobre un select, ¿verdad? Ahora, tenemos valores anteriores y valores new, ¿no? En un insert, pues no hay un valor anterior. El new es el valor agregado. En update, sí hay un valor antes de actualizar y un valor después de querer actualizar. Y en un delete hay un valor antes de borrar y el valor nuevo pues ya no existe porque lo estamos borrando, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos aquí de all, podemos hacer referencia al valor anterior o podemos hacer referencia al valor nuevo, ¿sí? Solamente va a haber valor nuevo y anterior cuando se quiera actualizar. Hay valor nuevo cuando se quiera insertar. Y hay valor anterior cuando se quiera borrar. Pero si se borra, pues ya no hay valor nuevo. Entonces, es cuando los podemos utilizar. Por ejemplo, aquí en este trigger dice, créate un disparador sobre capital V, ¿no? Donde antes de actualizar en capital, para cada fila, ¿no? Y aquí está, ¿no? El begin end que estamos poniendo, set @country, igual con all country. Set capital all a all.capital, ¿no? Y set a capital new, igual con new capital, ¿no? Le está asignando esos valores. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en que vayan a hacer una actualización, que esté una actualización en proceso, fíjense, esto es cuando el trigger lo que hace es monitorear y detecta que existe una actualización en proceso, un update en proceso sobre la tabla capital, en automático se dispara porque es antes, ¿no? Before, antes, ¿ok? En este caso. Entonces, si fuera after, bueno, sigue monitoreando y espera que se haga la actualización y ya que se hace la actualización, se dispara, ¿no? En este caso se checa que se va a actualizar algo y antes de que se ejecute la actualización, antes de que se concrete el update, se dispara el trigger, ¿no? Y entonces dice, ¿sabes qué? A estos campos que están aquí, asígnales estos valores, ¿no? Entonces, de esa manera es como funciona un trigger, ¿sí? Si fuera un after,
espera que se concrete la actualización, el update. Ya que se actualizó, entonces se dispara el trigger, ¿no? Se dispara el trigger y hará lo que tenga que hacer. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, el update, ¿sobre qué caso específico se podría ocupar? ¿El update? Sí. Pues es que los casos, no hay un caso específico, pero un ejemplo podría ser que si ya, por ejemplo, si va a actualizar la edad, por ejemplo, si va a actualizar la edad de una persona y detecta que la edad es menor a la que tenía, pues que le deje la edad que tenía antes. Se me ocurre un ejemplo así. Un ejemplo muy concreto, pero lo que les puede servir el update, los triggers, ahorita en sus proyectos, puesto que son puntos de venta y deben manejar un almacén de productos, es decir, tienen una existencia de los productos, que cada vez que se venda una cantidad de productos, ¿sí? Cuando se almacene la venta de ese producto, se dispara el trigger para que actualice la existencia. ¿Sí me explico? Sí, ya, ok. Sí. ¿Sí? En este tipo de Bueno, casos. profe, Ajá. entonces sí viene siendo lo que le dije la clase pasada, que es para cuando pase, por ejemplo, un evento, si pasa algo, pues hace otra acción en automático. Exactamente, sí, se dispara cuando ocurre un evento. Un evento insert, un evento delete o un evento update. ¿Sí? No funciona con el select. Solamente con insert, delete, en update, ¿no? Cuando está en proceso un insert, cuando está en proceso un update, o cuando está en proceso un delete. Es cuando funciona. ¿Preguntas, ingenieros? No, profe. No, profe. No, profe. A ver, denme un segundo. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la ven, por favor. Sí, profe. Ya se ve. Estamos teniendo poca audiencia, ¿eh? Falta gente. Bien. Voy a crear aquí una tabla. Estoy en el ejemplo que hicimos ayer, el de 091220. Voy a crear una tabla. Voy a poner un ID. Le voy a decir que sea de tipo entero. Primary key. Auto. -increment. Para que se autoincremente. Le voy a poner un nombre. Que sea varchar de 100.
Le voy a poner la edad. ¿No? Entonces, vamos a hacer nada más para ejemplo los triggers. Y voy a ejecutar esta tabla primero. Ya quedó. Ahí está. La voy a comentar. Y voy a crear otra tabla. Y le voy a poner datos. Se llama datos. Voy a poner el ID, que es de tipo int. Y edad. Le voy a poner que es un varchar 50. Así nada más. Ahorita no le voy a poner el constraint. Podría ponerle el constraint de foránea, pero lo voy a dejar así. Lo voy a ejecutar. Y ahí está. Vamos a comentarlo. Y voy a crear un trigger. Fíjense. Create trigger. Le voy a poner insertar. Ok. Yo quiero que sea after insert on persona. Y le puse persona. On persona. A ver, que me voy a actualizar acá. On persona. Ahí está. Y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Créame un disparador que te va a llamar insertar. Después de que se va a ejecutar, después de que se haga un insert en la tabla persona, ¿no? Y entonces ya ponemos nuestro for each row y ponemos nuestro begin end. ¿Sí? Esa es la estructura del disparador. ¿Ok? Entonces, aquí adentro, yo voy a preguntar if new.edad es mayor o igual a 18. Aquí no lleva los paréntesis. Sí. Then, insert into datos. Y yo quiero que guarde new.id, coma, y que además guarde mayor de edad. Pero si no, entonces yo quiero que haga un insert into datos, el new.id, coma, y menor de edad. ¿Sí? Ese new.edad es la edad que se está insertando en la tabla persona. ¿Sí? Como es un insert, es el nuevo valor que se acaba de insertar. ¿Ok? Entonces lo que estoy analizando aquí es que yo lo que monitorear cuáles son mayores de edad y cuáles son menores de edad. Entonces lo que hago es le digo, ¿sabes qué? Quiero que te dispares después de que se inserte una persona. Y para cada fila que se inserte, yo quiero que verifiques si esa nueva edad que le están dando es mayor o igual a 18. Si eso es cierto, yo quiero que me insertes en una tabla que se llama datos
quiero que me insertes el ID, ¿no? De esa persona y que además me guardes la leyenda de mayor de edad. En caso de que no se cumpla la condición, quiero que también insertes en esa misma tabla, solo que con la leyenda de menor de edad. Y ahí lo tendríamos, ¿no? Nos faltaría un, si mal no recuerdo, un ENIF, me parece. Vamos a ver si nos lo... Dice que tengo un error de sintaxis en el... ¿qué? En el else, ¿no? Ah, ya sé que me falta. De hecho, en los dos me falta eso, ¿eh? Dice... cerca de la línea en... creo que aquí me falta un punto y coma. Ahí está ya. Sí. Eso era el punto y coma. Ya está. Entonces ya tenemos el disparador. Pero como les dije, el disparador yo no tengo que mandarlo a llamar. Como su nombre lo indica, se dispara solito, ¿sí? Solito se va a disparar, ¿sí? Solito se va a ejecutar cuando se dé el evento insert, después de que se dé, en este caso, después de que se dé el evento insert en la tabla persona. Lo voy a poner como comentario. Y voy a insertar una persona. ¿Sí? ¿Tiene qué? Tiene nombre, tiene un ID que no lo tengo que poner y la edad, ¿no? Entonces es insert into el nombre de la tabla, que es persona, los campos, que son nombre, coma y edad. El otro lo omito porque es un ID que es autoincrement, ¿no? Y le pongo aquí el nombre y le pongo Petrusco, que tiene 20 años. Voy a poner otro más. Onila, que tiene 10 años. Ahí está. ¿Sí? De tal suerte que por cada insert se va a disparar solito el trigger. ¿Cómo sé que se va a disparar solito el trigger? Bueno, vamos a dejar aquí abajo la ejecución de un set de asterisco from datos para que nos muestre lo que guarda en la tabla datos. Y ya está. Me guardó el primero, que es mayor de edad, y menor de edad, ¿no? Entonces, solito se está ejecutando el trigger. Solito se está ejecutando el disparador. ¿Sí? En este caso se ejecuta después de que se haya dado el insert. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bien. Básicamente, bueno, eso es lo que yo quería mostrarles de los triggers. Realmente no es muy complicado, es elegir qué queremos hacer o qué es lo que queremos monitorear. En el caso de ustedes, por ejemplo, suponiendo, ¿no? Vamos, lo voy a crear aquí. No debería, pero lo voy a crear aquí. Para que vean que ando navideño. Créate trigger. Actualiza existencia. After insert. Home. No sé, en la tabla venta detalle. Obviamente no existe, ¿no? Mi tabla venta detalle porque no la tengo aquí. Esto es nada más es un ejemplo, ¿no? For each row, ¿no?
begin end. Y entonces cada vez que haga una inserción en la tabla venta detalle, que es donde se guarda el folio del producto, de la venta, la clave del producto, la cantidad de producto que se llevó, el precio y su precio unitario, por ejemplo, pues yo tengo que actualizar la existencia. Entonces yo aquí le voy a decir aquí update productos set, no sé, existencia igual a lo que tiene existencia menos new punto cantidad para que me actualice la existencia. Where código igual con new punto código. ¿Sí? Entonces ahí estaría actualizando de la tabla productos el valor de la existencia, ¿no? Se llevó 10 productos de código 7. Ah, bueno, lo inserta en la tabla venta detalle y en automático se dispara el trigger y dice, ah, pues voy a actualizar en la tabla productos la existencia porque ya no hay 100, ya hay 100 menos 7. Existencia es igual a existencia menos la nueva cantidad que estoy insertando. ¿Sí? Y de esa manera se podría hacer una actualización. Eso, por ejemplo, esta es una aplicación directa sobre sus proyectos. ¿Sí es claro esto, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Pues les digo, este es un ejemplo directo sobre sus. Esta unidad yo creo que ha sido de las más larguitas, pero bueno, abarcó 2 unidades. Hemos visto lo que son procedimientos almacenados. Vimos cómo se declaran variables dentro de los procedimientos almacenados, cómo se les asigna valores a esas variables, cómo se asigna el valor a una variable a través de un select que se hace a una tabla o a una multitabla, ¿no? Vimos también las funciones, vimos cómo se utilizan las funciones, vimos cómo se invocan las funciones desde un procedimiento almacenado. Y estamos viendo los triggers, que básicamente son los disparadores, ¿no? Todo esto es la parte de SQL procedural que corresponde a la unidad 3. La parte de la unidad 4 que ya abarcamos, básicamente se refiere a lo que es la conectividad del gestor de base de datos con un lenguaje de programación. Ya vimos cómo conectar MariaDB con C#, ¿ok? Pero ya utilizando lo que son los procedimientos almacenados. ¿Ok? Con esto prácticamente estamos terminando la unidad 3 y 4. Me falta habilitar la unidad 4 y las actividades de la unidad 4, que va a ser solo un par de actividades las que tendrán que realizar de la unidad 4. ¿Preguntas? Mis queridos educandos. Creo que ninguno. Ninguno, profe. Ya dijo que va a habilitar entonces las que no hemos subido, ¿no? Ajá, así es. Voy a habilitar de hecho voy a cambiar las fechas de entrega y voy a habilitar la unidad 4 para que ya que prácticamente nos quedan 2 unidades de transacciones y la unidad de seguridad, manejo de la seguridad, que es básicamente la creación de usuarios y para poder asignar roles y privilegios. ¿Preguntas, ingenieritos?
No, profe. No, profe. De momento no. Nada, profe. Yo creo que no, espero decir eso a rato, pero una pregunta creo nada más entonces, ¿los triggers casi son útiles para todo? Pues básicamente es cuando necesitas monitorear algún proceso y que en base a ese proceso se, se ejecute una acción. Como tal, entonces contaría como proceso automático, porque, por ejemplo, el que puso usted de ejemplo de cada vez que se haga una venta, actualiza la Exactamente. existencia, te ahorra tener que estar, después de que actualices un registro, tener que irte a actualizar, por ejemplo, en existencia de ventas. Eso. Porque si no, tú, bueno, ya tienes el trigger y el trigger se va a disparar cada vez que ocurra, ¿no? Solito. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, cada vez que se inserta la calificación de un alumno, se inserta la calificación de un alumno en la tabla calificaciones, por ejemplo, en el caso de los alumnos del TEC, ¿no? Que me permitiera actualizar el número de créditos, que le sume los créditos de la materia que, que aprobó el alumno, ¿sí me explico? Para aumentar los créditos aprobados del alumno. Ese sería otro ejemplo. ¿Cómo ven, chicos? Sí se está grabando la casa, ¿verdad? Sí, sí se está grabando. Aunque como dice Noé, hay que probar eso de los triggers. Sí, Ver qué pues tal nos sale. sí, por ahí voy a subir una práctica de triggers. Y Ya tenemos una, ¿no? De hecho, nos va a y hay volver a cambiarla. las fechas. Y bueno, voy a habilitar la unidad 4, ¿no? Básicamente voy a habilitar la unidad 4. Y el examen, ya habíamos quedado para cuándo era el examen. El 17. Ah, sí, perfecto, el 17. Chay, no me acordaba de eso. El 16, espero recibir 16. avances del proyecto. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A su documento, que ya esté terminado su documento. Y y quiero la interfaz gráfica de los proyectos. ¿Sí? Entonces, el 16 vamos a ocupar nuestras 2 horas en que vaya pasando cada uno de ustedes. No sé, definimos un orden si quieren. Y a que me muestren lo que tienen ya de su proyecto, es decir, el del documento, ¿sí? Y que me muestren la interfaz gráfica de su proyecto. No sé si algún otro maestro los presiona, pero pues bueno. Por el momento no, profe. Profe, yo puedo hacer una pregunta. Dígame. Ya no tiene que ver con la materia, pero, por ejemplo, si un maestro solamente nos dio 2 clases, ¿qué corresponde para nosotros? ¿Cómo que el maestro dio 2 clases? Sí, sí, por un caso hipotético, no estoy diciendo que sea verdad. Solo nos dieron 2 clases y no hay actividades ni nada. O pasamos en automático o tenemos que o reprobamos en automático. ¿Cuál de los dos? Pues eso depende de tu docente. Eso Sí, depende de tu... gracias. Solamente nos puso una evaluación diagnóstica y se vencía del 1 de Yo diciembre. no dije nombres, Gene. Génesis, el Polo dijo Ay, que con lo Génesis. que no era. Ah, ya.
Dije que nos puso una evaluación diagnóstica. Pero Polo dijo que era mentira. Hipotéticamente lo dijo, no que ya nada más lo está diciendo así. Yo sé que ese Hipotéticamente. es un eufemismo para no decir, pero está bien porque estamos grabando. Sí. Bueno, voy a detener la grabación. Un segundo. Thank you, profe.